Los jóvenes ya saben, van a pasar allá en su lugar, los niños, los adultos nos quedamos aquí para seguir aprendiendo la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva en paz, en amor. Necesitamos del Espíritu Santo para poder continuar con alegría, con gozo y poder tener los ojitos abiertos para que no seamos engañados por la primera vida. Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Esta preciosa tarde. Gracias. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este precioso tiempo. Gloria a Cristo, gracias. Hay agradecimiento en mi corazón de usted por su bondad y su misericordia. Bueno, estamos en tiempo de escuela. Y en la escuela, pues, vamos aprendiendo todos juntos. Se puede en la escuela también preguntar, lo que usted lo hacía cuando estaba en la escuela, ¿verdad? Gloria al Señor. Estoy tratando de algo que es muy importante para la iglesia de Cristo, que podamos entender, podamos darnos cuenta de la importancia que tiene, aparte de los nervios, las cositas. Gloria a Dios. Hablar de lo que es el sistema que Dios ha utilizado para darse a conocer a sus criaturas a través del tiempo, a través de los tiempos testimoniales de Dios. Hablando de los tiempos y las dispensaciones de Dios, es muy importante ir entendiendo cómo Dios se ha dado a conocer a través de los tiempos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pudiéramos decir que Dios lo hizo de muchas maneras y en muchas ocasiones en el tiempo antiguo, en otro tiempo. Lo hizo a través del ángel del Señor, lo hizo a través de Melquisedec, rey de Salem, pero lo hizo de una forma estabilizada, de una forma concisa en el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que erigiera para tratar con él. A lo mejor ustedes ya en su mente están pensando, bueno, pues ¿qué era realmente el tabernáculo? Pues sabe que si terminando esto, si tenemos la oportunidad, pues vamos a tratar acerca del tabernáculo para que ustedes aprendan exactamente lo que era el tabernáculo. Gloria al Señor. De esas muchas veces y de esas muchas ocasiones, de esas muchas maneras, de esas diferentes formas que Dios utilizó, no solamente lo hizo como hombre usando un velo de carne, como lo hizo con Josué capítulo 5 versículo 13 al 15, y dice que se acercó ese varón, según dice la Biblia, y Josué estaba listo para pelear con él, y desenvainó la espada, y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Hablando naturalmente de una manifestación de Dios como un varón. En Éxodo 9:9, Dios le dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa.
Éxodo capítulo 19, versículo 9. Yo vengo a ti en una nube espesa. Tantas formas y tantas maneras que Dios utilizó a través de los tiempos. Pero Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Dios habló de muchas maneras. Pero dice que ahora nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Ahora lo hace a través de una forma visible, como lo hizo a través de Cristo. Las formas en que Él habló fueron manifestaciones, pero la manera estable, la manera en que Dios moró con Israel fue a través del tabernáculo. Por eso es que ahora nos ha hablado por el Hijo, habla naturalmente de la morada que Dios utilizó para manifestarse al mundo. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, Dios moraba en Cristo. Y ahora estamos hablando del último tiempo en que Dios ha estado manifestándose al hombre. Pero ahora Dios lo hace a través de la iglesia, lo hace a través del creyente. Como hemos visto claramente que Dios lo hizo a través de los tiempos de una forma, no de una forma única, sino utilizando diferentes métodos, diferentes maneras. Se estabilizó, decíamos, en el tabernáculo. Lo hizo cuando vino Él en carne. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Vimos la gloria de Dios a través del tabernáculo visible. Y ahora dice la Biblia que los que son del nuevo nacimiento no son engendrados de sangre ni de carne, ni de varón, sino que son engendrados por la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Juan 1:3. Y el capítulo 3, versículo 6 dice que lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que Dios nos ha engendrado por la palabra que es Espíritu y ahora mora en nosotros, ahora mora en el creyente. Nos hemos convertido en el templo de Dios porque hemos nacido de nuevo. En el nuevo nacimiento es donde nace lo que no es absolutamente nada que tenga que ver con lo que es la voluntad de Dios. Es una voluntad donde hemos sido engendrados, como dice la Biblia. Santiago 1, 17 y 18 dice que Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento consiste en que entregamos nuestra voluntad a Dios, y con la voluntad de Dios es como nace la nueva especie, es donde nace la nueva criatura, es donde nace la nueva especie que es nacida del Espíritu Santo. Juan 6:63 dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver con la carne. Las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida. Son las que hacen posible el nuevo nacimiento, son las que engendran la nueva especie, la palabra de Dios. Así que la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu que está en nosotros es vida y paz. Mire usted la diferencia que existe. Por eso es tan importante que usted y yo nos convirtamos en morada de Dios en Espíritu, para que no andemos según la carne, sino que andemos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros, dijo el apóstol. Y nosotros no andamos, dice, conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Versículo 3. Porque si viviereis conforme a la carne, ¿qué dice la Biblia? Moriréis. Mas si por el Espíritu mortificas las obras de la carne, entonces vas a poder tener la vida eterna en tu vida y en tu corazón. Gloria al Señor. Por eso es que hablar de esto es tan importante, porque hay que entender cómo es que sale, cómo es que surge el nuevo nacimiento.
Cuando usted es nacido de nuevo, usted nace una nueva especie, nace una nueva criatura que no es, como decíamos, capítulo Juan, del libro de Juan 1, versículo 13, no es engendrado con voluntad de varón. No es por la voluntad de varón, no somos engendrados ni de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados por la palabra de poder. Y ahí es donde nace la nueva criatura. Ay, qué difícil, ¿verdad?, entender que somos de dos naturalezas, de la naturaleza de pecado y de la naturaleza del Espíritu Santo. Que hemos nacido de nuevo y que esa nueva creación que Dios está haciendo es el hombre nuevo, es el hombre interior, el hombre que es criado conforme a Dios, que es el que anda en la santidad de Dios, que es el que se mueve según Dios, el que hace la obra, y es precisamente lo que estamos haciendo. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante, para que podamos entender esto. Haz que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. Ahí está el cambio, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de nuestra mente. Versículo 24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. El nuevo hombre, la nueva especie, la nueva criatura. Cristo le dijo a Nicodemo lo que si tienes que volver a nacer, porque no puedes entrar al reino de los cielos con tu naturaleza pecaminosa, con tu naturaleza adámica, con tu naturaleza humana, porque la Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Y si Dios dijo que no podía entrar al reino de los cielos ni carne ni sangre, entonces tienes que volver a nacer para poder entrar en el reino de Dios. Qué sencilla es la Biblia, la palabra de Dios. Para que eso pueda suceder, tienes que volver a nacer, dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida, andar conforme al Espíritu, dejar que la intensidad del Espíritu Santo controle tu vida, dejar que Dios sea el que haga la obra en tu vida. Notamos nosotros en los evangelios y en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, aquí encontramos sorprendentes relatos del poder sobrenatural de Dios. Estos poderes o poder funcionan en el Señor Jesucristo, en sus apóstoles y en sus discípulos, y yo me atrevo a decir de aún hasta en sus creyentes. Jesús en ocasiones supo los pensamientos de sus enemigos, que a veces eran enemigos que venían a querer destruir su vida. Él supo no confiar en hombres conociendo su hipocresía. Él supo cuando una enfermedad tenía raíces en el pecado y cuando no era raíces de pecado. Él pudo hablar a un espíritu maligno, y aún dice la Biblia, hasta una legión de ellos, y tenían que obedecerle y tenían que huir. Y la Biblia dice que huían hasta aterrorizados cuando Él les hablaba. Aún, si usted nota, el apóstol Pablo también, cuando les hablaba a los espíritus, ellos tenían que sujetarse y tenían que obedecer. La Biblia dice que Él tocaba a los enfermos y los males que probablemente por años los mantenían en sus vidas, huían de sus vidas, porque había un poder que era el que estaba haciendo la obra, que era el que estaba haciendo que esto sucediera. Él profetizaba y lo que decía que iba a suceder, sucedía, ya fuera que fuera a corto tiempo, por años, aún hasta por miles de años de anticipación de sus profecías. ¿Por qué? Porque Él era precisamente la morada de Dios. Ahí estaba el poder de Dios. Jesús había recibido después de su bautismo en agua, ¿se recuerda usted? El poder y pudiéramos decir la plenitud de lo que venía a ser su ministerio aquí sobre la tierra. Los apóstoles de Cristo Jesús nuestro Señor hacían cosas que Él hacía, y creo que usted y yo también podemos hacerla a través de los dones del Espíritu Santo.
Porque la Biblia dice, Efesios 4:8, que Él bajó hasta lo más profundo de la tierra y llevó cautiva la cautividad, y no solamente hizo, sino que también repartió dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Usted tiene el poder de Dios, tiene los dones del Espíritu Santo. Lo que pasa es que no los desarrolla probablemente los tenga detenidos en su vida, y por eso es que no obra el poder de Dios. Se necesita desarrollarlos para que pueda Dios funcionar a través de nosotros. Gloria al Señor. Por eso dijo Cristo que no solamente Él podía hacer esas cosas, sino dijo, aún cosas mayores harán ustedes, porque voy a llenarlos del poder del Espíritu Santo. Ustedes van a hablar la palabra con autoridad y los enfermos van a sanar. Van a hablar la palabra con autoridad y las almas se van a convertir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por el poder de su Espíritu Santo. No por ustedes, no porque ustedes la puedan, sino porque es el poder de Dios obrando a través de sus vidas, a través de sus corazones, a través de la autoridad que Dios nos ha dado. Tal como el fruto del Espíritu Santo, los dones también son producidos por Dios, el Espíritu Santo en nosotros, y no por nuestra propia fuerza, ni nuestro propio querer, ni por nuestra propia iniciativa, sino por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y tiene que ser esa morada de Dios en una medida amplia. Los dones del Espíritu Santo tienen que desarrollarse en nosotros. Una oración debe de ser: más, Señor, yo quiero que me des más de ti, dame más y más de tu Espíritu, dame más de tus dones, dame más del poder de tu Espíritu Santo para poder hacer tu obra en esta tierra. En 1 Corintios capítulo 12 habla precisamente de los dones del Espíritu Santo, y esto es algo que cada uno de ustedes debe de entender y de comprender para hacer que Dios haga la obra en sus vidas. El apóstol decía: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. A cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, para que esté, porque a este, decía el apóstol, le es dada Espíritu, palabra de sabiduría por el Espíritu, a este palabra de ciencia, el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento o descripción de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu. Está muy fuerte, ¿verdad? Las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, dice, como Él quiere. Quiere decir que lo que tenemos que hacer es prestarnos en las manos de Dios para que Él haga la obra en nosotros y desarrollar. Yo creo que la iglesia tiene que desarrollar los dones del Espíritu Santo. Es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidad, el de milagros, el de profecía, el de descripción de espíritus, el de lenguas y el de interpretación de lenguas. Cada uno de estos es un regalo sobrenatural de Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos fue dado para provecho, es decir, para que todo el pueblo de Dios se beneficie. Para eso Dios reparte los dones del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a desarrollarlos, tenemos que hacer lo posible porque cada uno de ustedes tenga un don espiritual en su vida, para que pueda bendecir Dios a la iglesia, para beneficio de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso Dios reparte los dones del Espíritu Santo, para que el cuerpo de Cristo sea de alguna forma glorificado, sea engrandecido, sea alimentado y sea preparado para la obra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones. Por eso es que yo creo
que debe haber diversidad de dones dentro del pueblo de Dios para poder desarrollar la obra del Espíritu Santo y para que el cuerpo de Cristo se edifique a través de los dones del Espíritu Santo. De manera que teniendo diferentes dones según la palabra que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, o el que hace misericordia con alegría. Quiere decir que los dones del Espíritu Santo son para servicio, para enseñar, para exhortar, para repartir o para dar, para presidir y para hacer misericordia. Pero que haya eso en la iglesia del Señor es muy importante. Creo que cada uno de nosotros estamos obligados, de alguna forma, si somos parte del cuerpo místico de Cristo, a desarrollar los dones del Espíritu Santo. Ya sea el de interpretación de lenguas, ya sea el de la ciencia, ya sea el de la sanidad, el de milagros, el de interpretación de lenguas, cualquiera que sea, pero que se desarrollen dentro de la iglesia del Señor. Pero tiene que trabajar en el Espíritu para poder lograr. Decía que tenemos que hacer que se desarrolle el ambiente espiritual en nosotros de una forma amplia, porque dice la Biblia que Dios no da su espíritu con medida. Todo lo que usted se quiera meter en el ambiente del Espíritu Santo lo puede hacer, no hay medida. Si quiere usted todos los dones, probablemente los puede alcanzar todos, pero tiene que hacerlo de una forma amplia, con entrega, con pasión, para poder lograrlo. Tiene que haber esa intensidad en su vida, tiene que arder el Espíritu Santo en su vida, tiene que haber una gran pasión por lo que Cristo quiere hacer en esta tierra antes de levantar a su iglesia. ¿Sabe qué es lo que Cristo quiere hacer en este tiempo? Redimir las más almas que se puedan. Y la iglesia de Cristo tiene esa comisión. Y si no lo hacemos, Dios nos puede demandar a cada uno de nosotros por no hacerlo. Necesitamos entonces edificar el cuerpo de Cristo con los dones del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Discúlpenme, esa escuela, ¿verdad? Amén. Pero yo creo que es importante que usted y yo entendamos que todos los dones del Espíritu Santo son dados para provecho, para el crecimiento de la iglesia, para mejorar el cuerpo de Cristo, para tener nuevas experiencias espirituales con Dios. Yo creo que no se vale vivir en una etapa donde estamos solamente en un mismo nivel. Tenemos que crecer a un nivel, tenemos que dar un brinco más allá, hermano. Ya no se conforme con ese nivel de mediocridad, porque no es justo. Usted tiene que crecer más en el Espíritu, tiene que ir hacia adelante. Levántese en el nombre del Señor, entréguese más a Cristo, ore más, ayune más, dele toda la gloria a Dios donde quiera que ande, crezca en el Espíritu y dígale: Dios, enséñame qué don espiritual le vas a dar a mi vida. Pero que todos sean llenos del poder del Espíritu Santo, que nadie se quede sin ser lleno del poder del Espíritu Santo. No se detenga creyendo que no puede hacerlo. Usted puede, porque es parte del cuerpo de Cristo. Dios lo llamó por la palabra de poder. Usted ha sido bautizado invocándose el nombre poderoso de Cristo sobre su vida. Usted puede tener los dones del Espíritu Santo en su vida para edificar el cuerpo de Cristo. No para que crea que es la gran cosa, no, Señor. Los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia. Que usted va a hablar a alguien que ande descuidado, que ande triste, que ande desalentado, y por el poder de la palabra de sabiduría que tiene, lo prenda con la palabra de poder, por el Espíritu que mora en su vida. Animarnos unos a otros, necesitamos animarnos. Nos queda muy poco tiempo aquí sobre la tierra. Cristo ya viene y creo que necesitamos hacer el trabajo más excelente que necesitamos, lo más que podamos. Tenemos que ejercer esos dones del Espíritu Santo. Vamos a ejercerlos. Muévase en el nombre de Cristo. Haga la obra de evangelista. Predique la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Y usted va a comenzar a ver la obra de Dios hecha sobre su vida.
Aquí, como podemos mirar, se requiere que todos nosotros ejerzamos nuestro don o nuestros dones para que juntos podamos manifestar el poder del Espíritu Santo que ya mora en usted. Ya, ahí está, ya, ahí está ya allí el Espíritu Santo. Acuérdense, Romanos 8:11, la glorificación de nuestros cuerpos es por su Espíritu que mora en nosotros. Pero ¿cuánto arde el Espíritu en nosotros? ¿Cuánto está ejerciendo? ¿Cuánto se está moviendo? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo morando en su vida? ¿Lo tiene tranquilizado? ¿Lo tiene pasmado? ¿Cómo lo tiene el Espíritu Santo? Hermano, es algo serio esto. Yo creo que Dios quiere llevarnos a un nivel más altito. Quiere Dios llevarnos a otro escala, llevarnos a otro, que crezcamos un poquito más en el Espíritu. Yo estoy determinado a crecer un poquito más en este tiempo. Estoy determinado a que Dios haga nuevas liberaciones en mi vida para poder alcanzar, óigame bien, los dones del Espíritu Santo. Decíamos que se requiere que todos nosotros ejerzamos cualquiera que sea el don que Dios le ha dado. No el don de don Señor, no, el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo tiene que comenzar a desarrollar. Óigame bien, si lo hacemos, yo le aseguro a usted que juntos vamos a poder manifestar el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Ya somos morada, ya somos templo del Espíritu Santo. Manténgalo cómodo en su vida. Huya del pecado, huya de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, como decía el apóstol Pablo. Todos podemos tener esos dones espirituales tan necesarios para la edificación del cuerpo. Los dones del Espíritu Santo son una herramienta para poder edificar la iglesia de Cristo. Haga de cuenta que Dios nos dio los dones del Espíritu Santo como una herramienta para edificar. Cualquiera que sea, ya sea el martillo, sea el serrucho, sea la herramienta que sea, se necesita para la edificación de la iglesia. Se necesita para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero qué tal que si tiene el martillo en la mano y nomás lo anda paseando y no hace nada con él, nada más lo trae ahí colgando ahí en su pavo. Nomás anda haciendo ruido, ¿verdad? Con él, clink, 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 y anda caminando con él, pero no hace nada con él, no lo utiliza, no hace la obra que Dios le mandó a hacer, solamente lo trae paseando. Ya está anda cansado de andarlo paseando, se cansa de andar cargando algo que no usa. Yo creo que lo mismo puede suceder con nosotros en este tiempo. Dios se puede cansar o nos podemos cansar de una misma rutina. Pues sí, aquí traigo el martillo, y sí, pero ¿qué hago? Pues póngase a tirar martillazos allá, a edificar la iglesia de Cristo, a edificar el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo, y yo se los digo en esta tarde preciosa, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Me uno al apóstol Pablo.